Historias y relatos fantásticos. Cuando la pelota asomó por las estrechas calles de Mantay, nadie midió su tamaño. Cabía en 2 manos, sí, pero traía dentro un trueno nuevo. Hasta entonces, el grito que levantaba los surcos era el Hailey, algarabía ancestral de la siembra y de la danza del camile, retumbando como cometa en los andenes. Pero aquella esfera de cuero, polvorienta, remendada, casi arrogante, rebotó en la plaza, en las calles, en los campos, y cambió la música de todo el valle. Los domingos dejaron de ser descanso puro. El polvo se alzó en los campos, entre las casas bajo la sombra dulce del eucalipto. Hombres y mujeres, viejos pastores y muchachitos recién salidos de la escuela, todos calzados con hojotas de jeve que golpeaban la tierra como tambores, siguieron un rito que apenas tenía 2 años de llegar al pueblo. Y sin embargo se sentía milenario. Un silbido se volvió pitazo inicial. El Hailey cedió su trono al rugido interminable de ¡gol! La fiebre del fútbol fue tal que el nuevo grito brotaba donde menos esperaba. Si nacía un niño, ¡gol! Si la vaca paría, ¡gol! Y cuando a Renato le robaron la gallina más gorda, alguien soltó la carcajada. ¡Penal para el ladrón! Nadie conocía bien las reglas. Fuera de fuego, saque de banda. Solo sabían que la pelota debía entrar en el arco rival, como sea. Y si había que contar los goles con piedritas, pues se contaba. Así, entre bromas de cancha y sueños recién estrenados, el fútbol se sembró en los corazones como quinoa terca que germina sin permiso, dispuesto a desafiar incluso al viento que baja de los nevados, y aunque al caer la tarde el valle reclame su silencio, allí sigue la pelota, necia, luminosa, marcando el compás de un Mantay que ahora late entre pases y gambetas. Cuando el fútbol conquistó Mantay. En Mantay, cada faena amanecía con sabor a partido de fútbol. Cuando tocaba deshiervar el canal, los comuneros se juntaban al alba y después de un mate humeante de hierbas, el capitán del grupo decía y arengaba a la gente: «Ya pues, muchachos, formamos equipos, salimos a la cancha, metemos gol antes de que caiga el sol». A partir de ahí, todo se volvía metáfora futbolera. El puente de piedra era el túnel de salida. Los primeros metros de la acequia, un calentamiento con pelota. Cada quien regateaba matas de chilca con la pala como si fuera gambeta. Los terrones grandes eran defensas rivales que habían que barrer con entradas limpias. El tramo final cerca del cerro o cerca de los campos de cultivo se sentía como un tiro libre. Todos se alineaban, contaban pasos y atacaban la lomaza hasta dejarla lisa. Cuando la última pala tumbaba el montículo más terco, cuando la última pala limpiaba la acequia, el capitán alzaba el brazo: ¡Gol de Mantay! Y estallaban las risas, los abrazos y el cambio de camisetas invisibles. Faena terminada, marcador a favor. Pelotas. Sin embargo, casi no había. Por eso nació la pelota de trapo o de bosta. Se prensaba bosta seca de vaca. Claro, si no sabes qué cosa es bosta, simplemente es el excremento de vaca cuando ya está seco.
Se envolvía en un mantel cuadrado de los que los pastores usan para llevar su fiambre y se amarraba fuerte con soguilla, con pita o con lo que sea. Quedaba un esférico rudo que, aunque no rebotaba, servía para jugar en los pastizales, y estos eran mayormente los niños quienes los fabricaban. Una tarde, Tiburcio y Samuel estrenaron su balón artesanal. Faltaba arco en aquel bofedal, en aquel pastizal, y ni una piedra había como para poner como arco. Entonces vieron a la vaca de la tía Ermelinda, tranquila, rumiando, sus patas firmes se volvieron postes, el vientre bajo, travesaño perfecto. ¡Penales!, propuso Tiburcio. El que meta más goles gana, remató Samuel. Cada disparo era un reto, pero la vaca muchas veces se movía. Lógicamente comiendo avanzaba o simplemente quería dar un paso más. El arco avanzaba lógicamente con ella. El balón de bosta se colaba bajo la panza o a veces rebotaba en el costillar, y cuando la res mugía, los chicos exclamaban entre carcajadas: ¡Gol! Y amarilla para el arco ambulante. Desde entonces todo Mantalla empezó a ver el mundo en clave de fútbol. El saludo matinal se volvió charla de vestuario, la reunión de amigos en la plaza, tertulia de comentaristas, y el grito Hailey de la siembra tuvo que compartir protagonismo con un gol que ya nadie podía contener. Amigo, amiga, sígueme acompañando en esta historia donde cada tarea y cada alegría, desde el deshiervo del canal hasta el nacimiento de un becerro, encontraba su espejo en el juego del deporte del fútbol y la fiebre del balón. Claro, esto convirtió al valle entero en un inmenso estadio andino. La fiebre del balón, de la pelota del fútbol, era tan fuerte en Mantay que alguna vez Tiburcio y Samuel, amigos de toda la vida, se miraron una mañana y se lanzaron a una idea. Nos vamos a la ciudad, ¿tú qué dices? Claro que sí, trabajamos, compramos 2 pelotas flamantes y regresamos como campeones. Salieron de Mantay cuando el gallo apenas aclaraba el cielo. En sus mantas bien liadas llevaban papas, maíz molido, un saquito de chuño, un trozo de cecina y un buen puñado de habas cada uno. Provisiones para preparar cualquier cosa, para comer, para cocinarse, aunque siendo prácticos terminarían recurriendo a lo más rápido. Al caer la tarde del primer día de camino, divisaron una casita de viajero, muros de piedra, techo de ichu, sin candado ni dueño, pero refugio de todos y de nadie. Entraron felices allí. Aquí nomás pasamos la noche, se dijeron. Ninguno quería cocinar, como buenos hombres que eran, expertos en evitar la olla, así que solo sancocharon las aves, lo que tenían, juntaron los de ambos y se volvió bastante, para que alcance hasta el día siguiente y no hacer fuego otra vez, dijeron. Pero aquel día habían caminado tanto todo el día y no habían probado bocado en todo el día. Comieron como si el mundo se fuera a acabar hasta quedar hinchados de panza como bombos. Yo duermo en mi rincón y punto, no comparto cama con nadie que no sea mi mujer, aclaró Samuel. Listo, compadre, respondió Tiburcio, acomodándose al otro lado. Con el viento bailando sobre el techo de Ichu, cayeron pesados en sus fresadas, y como a la medianoche, las habas comidas sin control empezaron a hacer su trabajo. La digestión de aquellas menestras devoradas en abundancia fue fabricando gases impacientes que buscaban desesperadamente su camino de salida.
El silencio se tensó como cuerda de guitarra bien afinada y Tiburcio sintió el peligro. Apretó todo lo que podía ajustar, pero las habas ya jugaban por su cuenta y de pronto... Sí, un estruendo rotundo, vibrante y pestilente. Los colores se le subieron al rostro. Pero se le ocurrió algo de improviso. ¡Gol! ¡1-0! Gritó intentando salvar la dignidad entre risas. Samuel no se quedó atrás, dio media vuelta, apuntó con descaro y soltó un disparo igual de sonoro y mucho más oloroso. ¡Empate! 1-1. ¡Ah, caramba! Entonces es competencia. Alzó la voz Tiburcio. Bueno pues, el que gane se queda con las 2 pelotas cuando volvamos. ¡Hecho!, aceptó Samuel, y nada de empates, porque eso es cobardía. Empezó así el partido de pedos más reñidos de la sierra. Cada explosión sumaba un gol, cada carcajada una ovación imaginaria. El marcador avanzaba, 10-9, 15-15, 17-16, 20-20. Y la casita se perfumaba a puro olor de haba. Buscando el gol número 21, Tiburcio apretó con confianza y cometió la peor de las faltas. En vez de aire salió un pedazo sólido, el temido pedo con sorpresa. Un hat-trick involuntario de 3 goles en uno solo. Un sonido triple, o tal vez cuádruple. ¡Ay, caracho!, susurró pálido. Esos fueron 3 goles, pero fuera de juego. Rápido, dentro de las frazadas que lo cubrían, trató de limpiarse con la esquina de su frazada. La hizo un bolillo en medio de la cama y disimulando anunció: ¡Medio tiempo! ¡Cambio de cancha! Samuel, emocionado, se levantó. Ambos tenían que cambiar de cancha, tenían que cambiar de cama. Pero apenas Samuel entró en la cama de su rival... ¡Ay, caray! Se embarró. La sorpresa lo embadurnó. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Esto es falta grave! ¡Tarjeta roja! ¡Tarjeta roja! Ya estaba de pie, con el rostro desencajado, manoteando el aire y gritando mientras intentaba alcanzar al traidor, que ya huía, corriendo de la casita con todo su equipaje. ¡Regresa, cochino! ¡Esto no es fútbol! ¡Esto es un crimen! Nuestra segunda historia de la locura por la pelota, por el fútbol en Mantay, empieza en el rostro de un hombre. Uno al que nunca se le veía triste. Si le dolía la barriga, él decía: solo es un partido de fútbol de gases en el estómago. Y reía mientras driblaba el retorcijón. Si un venado bajaba de los cerros y hacía daño en sus habas, ¡declaración de guerra! Pero ganaremos la revancha, decía, y hasta celebraba la tarjeta roja para el intruso. Si se le perdía algo, mi cerebro está haciendo ejercicios, en cualquier momento mete el gol del hallazgo. Siempre transformaba el problema en broma, el lamento en chiste y la queja en una carcajada. Por eso, aquella mañana verlo sentado en la piedra grande de la plaza, encorvado y sin chispa, fue como escuchar silencio en pleno estadio. Su compadre, que pasaba con una bolsa de maíz molido, se le acercó. ¿Qué te pasa, hermano? Nunca te he visto con cara de entierro.
El otro masculló: es que jugué un partido de fútbol y yo perdí. ¿Cómo que perdiste? ¿Te ganaron en penales o qué?, preguntó el compadre intrigado. Es que metí gol, pero en fuera de tiempo, susurró y se alejó despacio como si cargara un costal de piedras en la conciencia. El compadre se quedó rascándose la cabeza. Gol fuera de tiempo. ¿Y eso qué es? En menos de una tarde, la frase ya estaba rebotando por las calles como pelota, por las calles de Mantay. Metió gol fuera de tiempo. Juego sucio, autogol, bronca con el árbitro. Nadie entendía lo que significaba aquella palabra, y hasta que un mes después apareció Marta por las calles, la enamorada del hombre, caminando por la plaza con la barriga sobresaliente. Ella caminaba tranquila, no decía palabra alguna. Aquello era de lo más natural. El balón estaba a la vista, listo para el pitazo de la vida. El compadre unió las piezas. ¡Ah, caray! Ese era el partido. Gol sí entró, pero el partido ni había empezado. Y se entendió todo. El gol se coló en el arco antes de que abrieran el fixture. La jugada fue buena, solo que nadie había marcado el comienzo. Desde entonces en Mantay, cuando alguien se adelantaba por apurado, ya no se decía «metió la pata» o «hizo mal», se decía con burla cariñosa, como el Pedro pues, metió gol en fuera de tiempo. Todos reían, menos Pedro, que madrugaba más que nadie, evitaba la plaza y las calles y jamás volvió a jugar sin preguntar primero si el arco estaba oficialmente abierto. En plena cosecha de papas, don Leandro andaba más feliz que cuya en Chacra Nueva. La tierra había parido sacos y sacos de papa peruanita y papa yungay. Calculó que le tomaría un día entero mover la carga al pueblo con la ayuda de 5 burros. «Hoy golearemos, compadre Feliciano», dijo aquel amanecer mientras apretaba la cincha del primer animal. Cada viaje era jugada de ataque, un saco bien amarrado sobre cada burro, trote parejo por el camino polvoriento, descarga en la casa y vuelta por más. Primer viaje perfecto, sin problemas. Segundo viaje algo verde parecía, porque los animales caminaban algo lento. El tercer viaje al pueblo, que no era tan lejos ni tan cerca. Los burros empezaron a ir con las orejas bajadas y a clavar las patas en el piso. «¡Burros ociosos!», gruñó don Leandro y alzó el chicote. Y claro, le cayó el garrotazo en la parte trasera del burro más cercano, uno gris de mirada filosófica. Este se revolvió y lanzó una patada de mula pura y lo sentó de nalgas en medio del camino. El saco salió volando, reventó y las papas rodaron cuesta abajo como balones perdidos. Los otros 4 solidarios animales, como línea defensiva, también corrieron y entre ellos chocaron y los sacos fueron cayendo uno por uno y de a poco y se esfumaron camino arriba. Cojeando, Leandro y su amigo juntaron las papas desparramadas entre los caminos, entre las piedras. «¡Falta grave, compadre!», exclamó Feliciano. «Eso merece tarjeta roja». «Y 2 amarillas de regalo», bufó Leandro. Caminaron siguiendo un reguero de tubérculos hasta un pastizal fresco. Allí estaban los 5 burros masticando tranquilos, sin un solo saco sobre los lomos.
Feliciano se cruzó de brazos. Mira pues, compadre, nosotros desayunamos bien antes de la jornada y traemos mote con queso para el camino. Pero estos pobres animales no probaron ni un pastito siquiera desde ayer. ¿Cómo quieres que corran los 90 minutos con la barriga vacía? Don Leandro soltó el garrote, suspiró y se acercó al burro gris. Tienes razón, compadre. Este burro es un defensa suprema. Se cruza, tranca y cuando ve hueco en la marca, patea. Y claro, tremendo patadón que me dio. Los burros comieron aquel pasto. Y ellos mientras también picaron su mote con queso. Y más tarde, con los animales ya satisfechos, la caravana volvió al campo y no hubo un solo contragolpe. Todos los viajes se completaron sin retraso ni patadas. Desde aquel día al burro gris lo llamaron Defensa Suprema. Y cuando alguien en Mantay maltrataba a su bestia, se escuchaba el coro burlón: ¡Cuidado, que Defensa Suprema da roja directa! Dicen que el burro nunca volvió a patear, salvo cuando un borracho quiso subirse sin permiso, pero esa historia, amigo mío, ya es otra, para otro cuento. En Mantay, donde hasta el mugido de la vaca suena a ¡gol!, ocurrió otra jugada de campeonato. Don Rogelio y su compadre, Eusebio, volvían hambrientos de la chacra, soñando con el mote con queso que Domitila les estaba preparando. Rogelio colgó la lampa, levantó la vista al tendal y se quedó como arquero sin manos. Un calzón floreado, rojo apasionado, colgaba en su cuerda. ¡Ajá! ¡Traición en tiempo extra!, bufó. ¿Será que Domitila se compró nuevos? ¿O acaso se los regalaron? ¿O quién se los regaló? Pensó con la sangre hirviendo como hervido de habas. Entró a la cocina, siempre con Eusebio pisándole los talones. Domitila revolvía la olla del mote. ¡Domitila!, alzó la prenda como tarjeta roja. ¿De dónde salió esto? Los ojos de la mujer se abrieron como cancha recién marcada. Rogelio, ni idea. Tal vez el viento lo trajo. Hace rato sopló un ventarrón. ¡Mentira!, bramó él. Esto lo encontré en el cordel. Seguro algún sinvergüenza te lo ha regalado. No me hagas el pase en corto. Te digo que no, respondió ella, temblando de rabia y vergüenza. Eusebio levantó las manos. Tranquilo, compadre, mejor salgamos afuera a respirar y charlemos allí. Ya sabes cómo es el viento, tal vez aquí tu esposa tiene razón. Los tres salieron al patio. El aire soplaba aún con fuerza entre los eucaliptos, y entonces, como si el universo quisiera cobrar la falta, se escuchó una voz al otro lado de la pared. ¡Vecina! Mi ropa interior voló con el ventarrón hace un momento y cayó a su patio. Si la encuentras, por favor, avísame. Domitila escuchó eso y la seguridad volvió a su rostro como luz al amanecer. Se irguió, centró la mirada en su marido, afirmó la planta del pie derecho, levantó la mano y tomó impulso y ¡plaf! Le dio tremendo cachetadón, le estampó en la mejilla a Rogelio mientras gritaba con todo el alma: ¡Gol! Rogelio salió rodando por el piso como balón rebotando en el travesaño. Eusebio no pudo contenerse. Ella tiene razón, compadre, ese penal fue perfecto y fue gol, y con ovación incluida.
Claro, de ovación lo único que se oyó fue la estruendosa carcajada de Basilia la vecina, que asomaba la cabeza por encima de la pared, tapándose la boca mientras lloraba de risa. Domitila, con el calzón en la mano y una sonrisa bien colocada, se alejó pícaramente rumbo a la casa vecina para devolver la prenda. Rogelio, sobándose la cara como quien perdió la final, murmuró desde el suelo: «Fallo mío, compadre, no miré bien la pelota». Y así, con una carcajada que retumbó como bombazo en el valle y un calzón ondeando como bandera de justicia, se cerró otro capítulo glorioso de la fiebre futbolera sin cancha en Mantay. Y así termina algunas recopilaciones de aquí y de allá de la fiebre del fútbol. Ahora ya son la década de los 80, muchos pero muchos años después de aquellas historias que acabamos de contar. Ya nadie hacía pelotas de trapo ni de bosta. Las verdaderas ahora abundaban, sí, pero algo del alma se había perdido en el rebote. El campo era pasión pura. Los domingos reunían hasta los que andaban peleados, porque bajo la revancha de un partido que nunca acaba, todos jugaban como hermanos. Reunía al pueblo entero en diversos equipos. El gol se gritaba en cada acierto, el autogol en los fracasos, la falta era parte de cualquier discusión y el penal un intento por remontar lo difícil. Sí, los 80 eran los años dorados. No eran modernos ni perfectos, pero yo, como muchos, en aquellos tiempos era un muchacho. Y aquel tiempo lo prefiero 1000 veces, porque en aquellos años en Mantay hasta el viento parecía jugar a nuestro favor.